Y hace un par de semanas en C5N tuve el agrado de conocer a Freddy Vivas, que es experto en inteligencia artificial. Y dije, lo tenemos que tener en conexión abierta también. Buenas tardes, Freddy, ¿cómo estás? Cristian Romero te saluda. ¿Qué haces, Cris? Un gusto, che, gracias por la invitación. Un placer, por favor. Contanos, porque se viene escuchando mucho inteligencia artificial en Sí. los medios, viene sonando mucho. Pero para el que todavía no entendió qué es la inteligencia artificial, ¿cómo se lo explicamos? Bueno, es un intento, de alguna forma es una tecnología que intenta de alguna manera hacer que las máquinas puedan pensar como los humanos. Así como suena, no muy general, pero de alguna forma esa es la búsqueda. La palabra pensar está ahí puesta para debatir, ¿no? No podemos decir que las máquinas piensan. Quizás sí lo que podemos decir es que pueden entender el mundo, entienden el mundo, comprenden qué pasa a su alrededor. Imagínate una máquina inteligente que pueda tener sensores para ver la temperatura, para poder observar el movimiento de las cosas, para registrar datos de, no sé, lo que querramos medir. Todos esos datos, justamente estoy usando la palabra datos porque la inteligencia artificial usa los datos, todos esos datos le sirven a las máquinas para ser cada vez más avanzadas, cada vez más inteligentes y poder ayudarnos a tomar decisiones. Creo que esa es la mejor definición, una herramienta, una tecnología que le ayuda al humano a hacer mejor lo que ya hace, a potenciar su capacidad, ¿no? ¿Y dónde crees que hace falta poner un poquito de esta inteligencia artificial para que mejore, digamos, la calidad de los argentinos? Bueno, se están usando estas tecnologías para un montón de cosas. La realidad es que se están usando para cosas que son hasta podríamos decir peligrosas, y podemos hablarlo también, o riesgosas, o que nos hacen plantear esto está bueno que suceda. Pero también, por otro lado, hay cualquier tecnología, ¿no? Cualquier tecnología podemos hablar de esa manera. Pero hay un montón de usos muy interesantes y ámbitos que nos puede ayudar un montón la inteligencia artificial y una rama de todas estas ciencias de tecnología que se llama ciencia de datos. La ciencia de datos es la forma que gestionamos la información para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate en el mundo de la salud. Sí. Nosotros hemos trabajado en un proyecto muy interesante desde mi consultora que se llama Rocking Data. Hemos trabajado en un proyecto con un sanatorio que nos dijo cómo podemos hacer para entender mejor lo que está pasando en plena pandemia, te hablo finales de 2020. Sí. ¿Cómo podemos entender mejor lo que está sucediendo con los casos que ingresan? ¿Cuántos casos voy a tener en el futuro, en los próximos 15 o 20 días? Fue esa la pregunta. ¿Cómo hacemos para disminuir el riesgo? ¿Y cómo gestionamos mejor nuestro sanatorio? Entonces, bajo esa premisa, nos pusimos a pensar con los datos que teníamos, que eran datos muy básicos, muy generales, de cantidades de personas ingresando a la guardia. Lo que hicimos fue generar lo que se llama un modelo predictivo. Un modelo predictivo es como una de las herramientas más usadas de la ciencia de datos. Es un modelo que predice las cosas que pueden pasar a futuro, un conocimiento nuevo que se genera a partir de los datos. Ajá. Y eso usa la estadística, usa la matemática, usa el software, por supuesto, para generar, en ese caso, una predicción. Imagínate un tablero, una visualización que dice, dentro de 15 días van a ingresar tantos casos de personas con COVID. Y eso parece como futurología, parece medio mágico, pero la realidad es que tuvo casi un 98% de precisión. Imagínate que ellos podían ver en un tablero casi el número exacto de cuántas personas iban a ingresar. Claro. Y eso tiene una potencia tremenda, porque te permite decir, ok, puedo dar vacaciones, licencia a los médicos que estaban trabajando 24 horas prácticamente, necesito más insumos, necesito más camas, puedo dar una cama o un turno a una persona que no tiene COVID, que estaban en ese momento bastante desatendidos. Empezaron a tomar decisiones más inteligentes de gestión usando la tecnología de ciencia de datos. Y así como ese ejemplo de salud, te puedo hablar de educación, por ejemplo, que hay casos en el mundo que están usando estos modelos para gestionar mejor los cronogramas de los alumnos o identificar los alumnos que están decayendo quizás en el rendimiento académico.
que los datos te pueden ayudar a que los docentes o los directivos de un colegio puedan decir, ok, esta información está clara, tengo que hablar con este grupo de gente. Ajá. Y fíjate que ahí estamos hablando de una mezcla, ¿no? En este caso, del humano. ¿Cómo funcionaría? Un docente, un directivo, tiene que volcar los datos de los resultados que va teniendo el chico y a través de un análisis de inteligencia artificial va viendo cuándo decae, digamos, el rendimiento. ¿Podría ser eso? Sí, acá estamos hablando, está buena la pregunta, porque estamos hablando normalmente o siempre, digamos, cuando hablamos de estas técnicas, de datos digitales. O sea, ese es como el punto uno. Si tenés los datos en papel, todo esto no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces quizás hay un estadio previo, está bien que lo traigas, porque un estadio previo es, ok, pongamos todo esto en digital. Queremos hacer una encuesta, en vez de hacerla en papel, después escanearla y tenerla ahí guardada sin hacer nada, hagámosla en una plataforma digital. Claro. Quizás podemos ir a tener más asistencias, por ejemplo, si hablamos de alumnos, asistencias online, ¿no? Exámenes finales online, tratar de llevar que la pandemia también nos puso esa conversación. Mucha gente que hacía cosas en papel y del mundo físico pasó a digital. Muchos docentes, la mayoría que yo conozco, se adaptaron, lo pudieron hacer. Entonces, es aprovechar el envión también. Quizás es un buen momento. No solo con la educación, sino con la salud, con los trámites gubernamentales. Cuando lo llevamos a digital, los podemos agilizar, los podemos hacer más eficientemente, podemos medirlo para mejorarlo. Eso es todo lo que la ciencia de datos te puede traer, que está comprobado que funciona, realmente funciona. Las grandes empresas del mundo, más avanzadas del mundo, utilizan la ciencia de datos. Entonces hay que aprender de eso y tratar de llevarlo a prácticas que nos van a mejorar la vida. Y por ejemplo, hablaste de salud, hablaste de educación. En cuanto a salud, por ejemplo, hay aplicaciones que hoy te dicen qué tiempo de espera tenés en una guardia. ¿Eso puede ser considerado también inteligencia artificial? ¿Está dentro de lo que estabas mencionando? Claro, eso es un primer paso. O sea, hay aplicaciones que te permiten como hacer una fila digital, digamos, ¿no? Eso es como resolvería de alguna manera un problema. Imagínate que a eso vos puedas agregarle esta inteligencia. Imagínate que sos un sanatorio médico, una clínica, y decís, bueno, tengo muchos turnos que se me cancelan, ¿no? Se me cancelan, normal, todo el mundo tiene algún problema en algún momento y no va a un turno. Entonces imagínate que pudieras hacer una predicción. Esto que yo te traigo es como cómo ver el futuro a través de la ciencia de datos. Y digo, ¿cómo hago para predecir la probabilidad de que un turno se cancele o no? Así como predecíamos la cantidad de personas que pueden llegar con COVID, vamos a intentar predecir si hay alguien cancelando un turno. Entonces, eso te puede servir para un montón de cosas, porque si vos tenés una idea de cada turno, uno por uno, cuál es la probabilidad de que se cancele, puedes hacer cosas. Por ejemplo, si ese turno se va a cancelar, bueno, intento darle un turno más adelante. Si ese turno tiene mucha chance de cancelarse, le hago recordatorios todo el tiempo. Entonces, hago más eficiente la gestión de los turnos, beneficia eso a los médicos que tienen menos tiempo perdido, beneficia a nosotros, los pacientes, para tener turnos más en el menor plazo, porque muchas veces pasa que se dan turnos que no se cumplen. Entonces, cuando una persona necesita un turno, se le dan turno dentro de 4 meses, pudiéndoselo dar quizás dentro de 1 o 2 meses, ¿no? Generar como toda esa inteligencia. Te doy un ejemplo de los turnos, pero podría aplicar a cualquier cosa. Generar esa inteligencia del entendimiento de las situaciones a través de los datos nos puede servir para beneficiarnos en todo sentido. La salud va a ese camino, ¿no? Es como anticiparnos a situaciones. Eso es lo que permite la ciencia de datos. Y hace un par de semanas hablamos también de la juventud eterna. Sí. ¿Cómo se puede aplicar ahí la inteligencia artificial? ¿Cómo entra la inteligencia artificial? Mirá, yo creo que esto aplica a un montón de ámbitos, pero hablando de salud específicamente, es un ámbito en el que la salud está cambiando un montón, ¿no? Como casi todo lo que vivimos, y la tecnología siempre está ahí en el medio. La salud ya está empezando a ser predictiva, digamos, ¿no? Anticipatoria a situaciones. Que está buenísimo porque te sirve para empezar a agarrar quizás alguna posible enfermedad lo antes posible, tratarla o evitar ciertas situaciones. Hay algunos testeos genéticos, por ejemplo, hay una empresa argentina que se llama Bitgenia, que el fin de semana estuve reunido con ellos y acá tengo el test por acá para hacérmelo en estos días, que es un test genético que te permite anticiparte, entender determinadas variables, hecho con mucha rigurosidad médica, por supuesto, anticiparte entendiendo variables
qué enfermedades podrías tener y empezar a tratarlas lo antes posible. Ese es una clara muestra hacia dónde va la salud. Es una salud que también te permite monitorear digamos, tus datos, ¿no? Por ejemplo, con una pulsera, lo que se llama smartwatch, que puedas tener una pulsera que mida cuántos pasos diste. Una de estas, por ejemplo, una de estas, ¿no? Que te dice la cantidad de pasos, bueno, frecuencia cardíaca. Claro. Hay anillos, por ejemplo. El otro día estuve con un amigo que tiene un anillo que le hace una recomendación del estilo, estás durmiendo poco, pero no es un cálculo tipo dormir 8 horas, te hace como un análisis, el anillo, y te hace una recomendación para que te vayas a dormir a la hora que tengas que dormir por cómo viene tu semana, por ejemplo. Entonces, eso habla también de que la salud se está volcando a darnos cada vez más información a nosotros, los pacientes, o los usuarios del servicio médico, más que pacientes, sí, para entender mejor nuestro estado de salud y trabajar en mejorarlo. Eso habla de una tendencia que cada vez ojalá vivamos más tiempo con mejor calidad de vida, y por supuesto el sistema de salud hay que adaptarlo. Entonces va a haber seguramente una mezcla del mundo virtual y del mundo presencial. No vamos a hacer tantas consultas médicas presenciales, vamos a empezar a hacer más virtuales, y eso va a hacer que el sistema seguramente funcione mejor y sea más barato. Entonces son cambios que se vienen siempre con la tecnología en el medio, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, dijiste salud, dijiste educación, y a nivel, digamos, política, ¿se podría llegar a utilizar para tratar de combatir la pobreza, combatir la inflación, ¿se puede llegar a utilizar inteligencia artificial también para esto? Sí, yo creo que, mirá, la ciencia de datos y la inteligencia artificial son herramientas que mejoran los procesos, ¿no? Mejoran la forma de hacer cosas. Entonces, siempre que se use con esa mirada de optimización, digamos, puede tener grandes mejoras. Una de las cosas que está comprobado en el mundo, que funcionan muy bien, son lo que se conoce como civic technologies, o tecnologías cívicas, que son las tecnologías que conectan a los ciudadanos con los gobiernos. Y te doy un ejemplo bien concreto. Sí. Imagínate que tenés que ir a hacer un trámite estás construyendo algo en el fondo de tu casa, un garage, y decís, bueno, tengo que habilitar eso. Vas a tener que ir a la municipalidad, a algún lugar, capaz que 2 o 3 veces, llevar planos, llevar documentos. Si vos decís, no tengo tiempo, y acá las tecnologías también te malacostumbran o te bien acostumbran, en el sentido de que vos haces todo con el celular, claro. No vas al banco 5 veces, haces todo con el teléfono. Entonces, la lógica es que todos querramos hacer eso fácil y rápido, y está bien que sea así, la tecnología sirve para eso. Entonces, imagínate que en vez de tener que ir 2 o 3 veces a un municipio, agarres los papeles tuyos, tu DNI, todo, levantes la aplicación del municipio donde vivís, escanees, o sea, le saques una foto, con inteligencia artificial, traduce una técnica que se llama computer vision o visión artificial, traduce esa foto a texto de forma automática y lo graba en una base de datos, valida que sos vos y te dice, ok, listo el trámite. Capaz que vas una vez a firmar o capaz firmás online. Y de esa forma estás haciendo un estado mucho más ágil, más económico, estás dando una mejor calidad de servicio. Y ni que hablar otras funcionalidades que pueda haber, y ahí aparecen otras tecnologías que se complementan, por ejemplo, blockchain, para garantizar la seguridad de las transacciones, ¿no? Entonces, las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, todas pueden ponerse a jugar a favor de los ciudadanos. Freddy, ¿cómo fue tu paso por la NASA? Bueno, imagínate estar todo el día hablando de cosas como esta que estamos hablando acá, ¿no? La cabeza te queda explotada, fue muy divertido. No solo por lo que aprendí de parte de los profesores y gente de todo el mundo que tuve como instructores y gente con la que compartí como mentores de grandes empresas del mundo, estos en Silicon Valley, tuve la oportunidad de estar varios meses, sino también de los compañeros, porque imagínate estos problemas que vos me traes y me haces pensar sobre la ciudadanía digital. Imagínate que he compartido con gente, no sé, de países con niveles altísimos de corrupción, donde estas tecnologías sirven para transparentar los procesos, o también hablé con gente de países como Suecia o como otros países europeos, donde estos problemas ya no existen, claro, literalmente, o casi no existen. Entonces, compartir esas visiones es muy rico, porque también uno se trae ideas, se trae buenas prácticas. Fueron 2 meses de grandes aprendizajes, estuve con 90 personas de 50 países distintos, aprendiendo de todas esas tecnologías y cómo impactarlas en la sociedad.
Así que son cosas que todavía uso en lo cotidiano para mis emprendimientos, ¿no? ¿Quedaste sorprendido con lo que viste en la NASA? Quedé muy sorprendido, quedé muy sorprendido hasta hoy, te diría, con cosas que vi y aprendí allá. Eh, Creo que además de los aprendizajes tecnológicos, digamos, y cosas más divertidas que te puedo contar, como por ejemplo estuve con gente de investigación de búsqueda de vida extraterrestre y cosas así, creo que mi aprendizaje mayor fue conocer personas con diversos perfiles, venían de diferentes países, habiendo estudiado diferentes cosas, con diferentes problemas en cada uno de sus lugares, que te abre la cabeza también a pensar lo bueno que tiene también Argentina, las cosas en las que uno se puede apoyar, ¿no? A mí muchas veces me preguntan por qué emprendes en Argentina, por qué te gusta estar en Argentina y hacerlo crecer a tu emprendimiento. Nosotros hoy en Rocking Data somos 50 personas desde Argentina trabajando para varios países. Y yo creo que también te sirve para reflexionar en qué Argentina es muy bueno, en qué Argentina tiene mucho potencial, hay mucha colaboración, hay mucha gente queriendo ayudar, ya sea como gente como vos difundiendo las cosas que hacemos o gente queriéndote conectar con otras personas que les puede interesar lo que vos hacés. Hay un espíritu tremendo de crecer y de ayuda que te diría que no sé si en muchos países existe. También hay mucho talento, también hay mucha curiosidad. Ayer estuve en la Feria del Libro hablando de mi libro Cómo piensan las máquinas y veía a chicos de 16, 17 años rodeando a gente que hablaba de temas desde dinosaurios hasta temas sociales, y ahí está el libro. Acá excelente. Está, verá. Cómo piensan las máquinas. Entonces, yo veía todo eso, estaba en la Feria del Libro, rodeado de gente con tantas ganas de aprender, y digo, eso para mí es muy esperanzador, ¿no? Me parece como que siempre está esa luz ahí que nos mantiene yendo para adelante, y eso es muy valorable, ¿no? Por último, Freddy, aquellos jóvenes que pueden estar viendo, escuchando, que están terminando una carrera, que tienen facilidad para la programación, que tienen facilidad con la tecnología, ¿qué les recomendás? Bueno, mira, que apunten hacia dónde, que confíen en lo que les gusta y que le den para adelante. Sí, eso seguro, que confíen en lo que les gusta y vayan para adelante. Te puedo decir que la tecnología, o sea, podés estudiar tecnología o podés usar la tecnología en tu rol, en tu profesión, digamos. Por ejemplo, sos médico, ¿no? Una vez un amigo médico me dijo, yo me encanta la tecnología, yo me equivoqué de carrera, tendría que haber estudiado ingeniería. Le dije, no, vos estás perfecto ahí. Él es médico y él fue, por ejemplo, con el que hicimos el proyecto del sanatorio, ese de la predicción. Vos sos médico, pero sabés que la tecnología puede ayudarte a hacer mejor tu trabajo y la incorporás a tu profesión. Eso es muy importante también. Entonces, un médico, un abogado con esta visión, un docente, todo el mundo, aunque se dedique o no a crear tecnología, es muy importante que entienda estos conceptos. No solamente como usuario, sino beneficios, riesgos, qué implica usar la tecnología, porque la tecnología nos va a atravesar cada vez más en todo lo que hagamos, ¿no? Desde hacer un trámite hasta estudiar o trabajar. Entonces, la profesión que elijas va a estar atravesada por la tecnología y está bueno que te amigues de eso. Y por supuesto, hay búsquedas laborales que es muy claro, yo no hace falta ni que lo diga, pero la tecnología hoy es casi una de las ramas más buscadas en las profesiones, ¿no? Las profesiones del futuro, que le dicen, yo diría profesiones del presente. La ciencia de datos salió 4 o 5 años la profesión más buscada del mundo. Tiene pleno empleo, puedes trabajar desde tu casa para cualquier parte del mundo. Hay muchos beneficios que están relacionados también a lo creativo, porque se trabaja en equipo, porque se crean cosas nuevas desde cero. Así que para mí siempre es una recomendación que más gente se meta en esto, ¿no? No solo los jóvenes, sino gente grande que quiere también ir hasta este mundo. Excelente. Freddy, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer hablar con vos. El placer es mío, un abrazo para todos. Abrazo grande. Freddy Vivas entonces pasaba en Cómo es posible, en Conexión Abierta, experto en inteligencia artificial.